De regreso para contarles cómo un policía se llevó el susto de su vida cuando el preso que estaba bajo su custodia se escapó en la Fiscalía de Santo Domingo. Hansel Jerónimo, a quien el juez de atención permanente de la provincia de Santo Domingo envió por un mes a la cárcel de La Victoria por robo de un motor, salió de forma escurridiza y esposado, burlando toda la seguridad del lugar. Sin embargo, el hombre fue apresado por un miembro de la Dirección Nacional de Control de Drogas en el kilómetro 9 de la carretera Mella, quien lo regresó a la Fiscalía de Santo Domingo, donde él y otros presos la emprendieron contra los miembros de la prensa apostados en el lugar. Pasamos con el Ejército Nacional, quienes apresaron 2 camiones cargados de nacionales haitianos, quienes pretendían llegar de manera ilegal al territorio dominicano. Nuestro compañero Gilberto Mateo nos reporta en la siguiente historia desde San Juan de la Maguana. El director de la Tercera Brigada de Infantería del Ejército Nacional con asiento en San Juan, general Gilberto Rosario, dijo que los ilegales eran transportados en 2 camiones por dominicanos que fueron contratados para tales fines. Parece que existen nacionales haitianos que son los que se encargan de recolectarlo allá, pasarlo por la zona más vulnerable de la línea fronteriza, y que lamentablemente con contacto dominicano, que son los que se benefician de esos pobres, de la pobreza de ese vecino país. En tanto que los ilegales manifestaron que pagaron 400 pesos cada uno a los choferes de 2 camiones que fueron detenidos en las inmediaciones del Distrito Municipal de Pedro Corto por una patrulla que fue instruida para dichas labores. 400 pesos en la mata nosotros subimos para ayudar en el pienso. Él no dijo nada a nosotros, pero nosotros teníamos compromiso con el bucón. Y cobra 400 pesos para que lleve a nosotros en el 15. Tú sabes, del 15 nosotros llegamos a donde quiera. Es así. Los ilegales haitianos son 63 entre hombres y mujeres, mientras que los dominicanos involucrados en el trasiego serán sometidos a la acción de la justicia y los indocumentados devueltos a su país de origen. Este tipo de operativos va a continuar desarrollándose en toda esta franja fronteriza, según informó el general Rosario, que busca erradicar lo que es la trata de nacionales haitianos hacia la República Dominicana. En San Juan de la Maguana, Gilberto Mateo, Noticias Telemicro. Seguimos en el interior porque más de 100 asociaciones de productores de arroz de la región nordeste del país marcharon este miércoles por las calles de Villarriba, provincia de Duarte. Esto en reclamo de que el gobierno vaya en su auxilio. Denuncian que están teniendo pérdidas millonarias en la producción del cereal, lo que amenaza con llevarlos a la quiebra. Nuestro compañero John Hernández nos preparó la historia. Las calles del municipio de Villarriba, provincia de Duarte, fueron tomadas este miércoles por cientos de productores de arroz que protestaron por los bajos precios a los que tienen que vender el cereal a los dueños de factorías. Denuncian que por los altos costos de producción y los bajos precios a los que Adofa le compra el arroz, pierden 700 pesos por cada tarea, lo que ha llevado a la quiebra a cientos de productores. Estamos prácticamente quebrados los productores de arroz. Usted sabe que somos más de 38.000 productores de arroz en este momento. Dicen que el acuerdo entre ellos y la Asociación Dominicana de Factorías de comprarle cada panega de arroz a 2.100 pesos ha sido violado por el Ministerio de Agricultura y los dueños de factorías, quienes se los compran a 1.700 pesos. El Tratado de Libre Comercio, ya yo lo he repetido en varias ocasiones, que eso es el pleito entre huevo y la piedra. El secretario de Agricultura se encargó de romper el huevo antes de que llegara la piedra y necesitamos precios justos para el arroz. Precios justos para el arroz. Los productores de arroz piden la intervención del presidente Leonel Fernández, ya que según dicen, ese sector genera más de 250.000 empleos. Nosotros queremos llamar la atención de nuestro honorable señor presidente. Señor presidente, los hombres de trabajo no se ponen de mojiganga. Nosotros somos los únicos que sabemos trabajar y coger sol. Según el corresponsal Raúl Moreno Cárdenas, la marcha realizada por los arroceros del Nordeste y otras regiones del país provocó un caos en el tránsito de la zona. John Hernández, Noticias Telemicro.
Dos ancianos fueron desalojados a la fuerza de su vivienda por el abogado Fermín Castillo, tirándole a la calle todas sus pertenencias. Según dicen los afectados, más de 20 policías irrumpieron en su vivienda, llevándose todo a su paso sin ninguna contemplación. Los desalojados aseguran también que tienen su título de propiedad y dicho desalojo fue ilegal, por lo que el terreno se encuentra en una litis judicial y hasta que el juez no concluya el fallo, no se puede tomar ninguna decisión. El Ministerio de Trabajo, a través del Comité Nacional de Salarios, dispuso un aumento de un 17% al salario mínimo de los trabajadores de zonas francas en 2 partidas, con efectividad a partir del día 1 de octubre de este año. La resolución establece que la primera aplicación del aumento salarial para dichos empleados deberá aplicarse a la primera partida en 10%, por lo que el sueldo mínimo se llevará a 5.940 pesos. El petróleo de Texas bajó este miércoles 1,44% y cerró en $88.91 por barril, en un día en que se conoció un descenso del consumo de gasolina en Estados Unidos y que las ventas al por menor en ese país no registraron cambios en agosto, a pesar de que las reservas del crudo se redujeron la semana pasada. La pobreza en Estados Unidos aumentó al nivel más alto de los últimos 52 años. En el 2010, el número de personas que se consideran pobres llegó a 42,6 millones de personas, lo que corresponde al 15% de la población. El 26,6% de los hispanos vive por debajo del índice, en comparación con el 25,3% del año 2009. Robert Antonio, Noticias Telemicro. Continuamos con más informaciones, esta de índole política. El Partido Reformista Social Cristiano quedó integrado al Plan de Estrategia Nacional de Desarrollo, haciendo los aportes necesarios de acuerdo a su experiencia como organización política. Así lo manifestó el presidente de esa organización, el ingeniero Carlos Morales Troncoso, luego de sostener un encuentro con una comisión del Congreso Nacional en la que formarán parte los senadores Amable Aristi Castro, Félix Bautista, Adriano Sánchez Roa y el diputado Alberto Atala. Lo que se persigue es la continuidad del Estado, es decir, que la visión de futuro a través de un diálogo entre los partidos políticos, pues enrumbemos nuestro país hacia los caminos que la República Dominicana se merece, especialmente los que menos tienen. El ingeniero Morales Troncoso rechazó que el encuentro tuviera que ver con una posible alianza del PRCC con el PLD para apoyar al candidato presidencial Danilo Medina. Seguimos con política. El candidato vicepresidencial del Partido Revolucionario Dominicano, Luis Abinader, rechaza que los trabajos de campaña de esa organización política confronten problemas por la no integración de Miguel Vargas Maldonado. Asimismo, el dirigente PRDista reiteró que al presidente Leonel Fernández se le ha hecho tarde para resolver los principales problemas del país y vaticinó que eso se verá reflejado en las elecciones próximas del mes de mayo. El PLD ya se le hizo tarde, señor. El PLD se le hizo tarde. Ya la gente, ellos pueden hacer lo que quieran, pueden hacer los populismos que quisieran, las medidas populistas que quieran hacer, y ya se le hizo tarde. Y ya la gente sabe cuál es la verdadera intención de ellos, que no es de favorecer al pueblo dominicano. Márgenes de diferencia. Entrevistado en el programa matinal que se transmite por Telemicro Canal 5, Abinader atribuyó a invenciones y a un intento desesperado del PLD los supuestos problemas del Partido Blanco. Bien, y el candidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana, Danilo Medina, sigue haciendo amarres con dirigentes de otras organizaciones políticas que le sumen votos de cara a las elecciones de mayo del 2012. Pablo Luis Santana nos cuenta con quién se reunió Danilo Medina esta mañana. Continúan las visitas de Danilo Medina a dirigentes políticos. El proceso es largo todavía y entonces más adelante seguiremos hablando. En esta ocasión, el candidato presidencial del PLD se reunió con el presidente del Partido Democrático Institucional, Ismael Reyes, con quien está casi definida una posible alianza para las próximas elecciones. Yo pienso que los pensamientos de Danilo y de nosotros son pensamientos modernos, con una visión de nación muy acertada. Él representa los intereses del PLD y yo represento los intereses del PDI. Y en su momento
haremos lo que sea mejor para la patria del país. En el encuentro, Medina dijo que está consciente de que la actual crisis económica se agravará y que eso en nada le beneficia políticamente. Lo que sí debe servir es una advertencia de que vienen tiempos difíciles, de que el mundo no está caminando por senderos de bonanza en este momento y que se requieren mentes claras para dirigir el país. También se refirió al engavetamiento de la ley de partidos en el Congreso Nacional. Tras el encuentro entre ambos realizado en la mañana de este miércoles, Medina viajó a la ciudad de Nueva York, donde sostendrá varias reuniones con personalidades ligadas a su campaña política. Pablo Luis Santana, Noticias, Telemicro. Bien, y el Consejo Nacional de la Magistratura anunció este miércoles que iniciará las entrevistas a los aspirantes a las altas cortes del 11 de octubre. El ministro de la Presidencia, César Pina Toribio, informó además que el Tribunal Superior Electoral será el primero en ser integrado. Y como nos cuenta Francis Zavala, esto se debe a la cercanía del proceso electoral presidencial. Veamos. Al término del encuentro, que fue encabezado por el presidente Leonel Fernández y que se extendió por más de 2 horas en el Palacio Nacional, los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura también aprobaron que el segundo de los tribunales en ser integrados sea el Constitucional y finalmente la Suprema Corte de Justicia. El proceso de vistas públicas para la selección de los miembros de los tribunales pendientes de ser integrados se iniciará los días 11 y 12 de octubre. Corresponderá entonces esa primera sesión de vistas públicas a los aspirantes al Tribunal Superior Electoral. Al ofrecer la información, el vocero del Consejo, César Pina Toribio, también dijo que los miembros del organismo aprobaron que se publicara el listado de los jueces del Poder Judicial que aspiran a formar parte de las altas cortes. Se publicará el listado de jueces del Poder Judicial que han sido inscritos como aspirantes a cualquiera de los 3 tribunales, con sus evaluaciones de desempeño correspondientes desde el año 2002 hasta el año 2010. También aseveró que se publicará la hoja de vida de los aspirantes a pertenecer a los tribunales superiores, lo cual se hará el 26 de septiembre y que los días 12 y 13 se inicia el proceso de vistas públicas, cuyo proceso culmina el 15 de octubre. Según informes extraoficiales, la subcomisión no encontró antecedentes penales en la evaluación de los 285 expedientes de los aspirantes a dirigir las altas cortes. Asimismo, Pina informó que fueron excluidos 2 aspirantes a jueces que no cumplían con los requisitos para el cargo, pero los nombres no fueron revelados. El Consejo Nacional de la Magistratura volverá a reunirse el 11 de octubre en la Casa de Gobierno. Francis Zavala, Noticias Telemicro. Tienes tiempo de hacer otra pausa para comerciales. Cuando regresemos les contaremos un poco de por qué se suspendió un juicio contra implicados en el crimen organizado. Esto y más tras la pausa.